Buenas tardes, qué gusto, qué alegría que hoy podemos reunirnos nuevamente para poder aprender más de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Les damos la más cordial bienvenida aquí a la iglesia Edificados en Cristo, todos como una familia en Dios que Jesús nos compró con su sangre preciosa. Y le damos muchas gracias a nuestro Dios. Y vamos a orar para poner en manos de Dios, que sea su Santo Espíritu el que dirija todo esta oración, el que dirija el estudio, que le ruego que me dé sabiduría. Vamos a ponerlo en manos de Dios. Todos estamos estudiando, todos estamos aprendiendo. Vamos a orar y para que estos miércoles son miércoles de doctrina, es para ir creciendo y teniendo mayor conocimiento en la palabra de Dios y no ser arrastrado por cualquier viento de doctrina, sino firmemente arraigados y cimentados en Cristo, permanecer ahí y para que cuando Él venga nos encuentre sirviéndole. Vamos a orar y hay muchas personas que van llegando del trabajo para que vayan dejando sus cargas en la presencia de Dios, así como dice ahí el apóstol Pedro, que echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Padre eterno, en esta tarde te damos las gracias porque tú nos escuchas, porque tú nos has llamado, Señor, de las tinieblas a la luz admirable de tu amado Hijo Jesucristo, y cada día nos estás transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento que está en tu palabra, Señor. Señor todopoderoso y eterno, nos postramos ante tu presencia, reconociendo que te necesitamos. Tenemos hambre y sed de ti. Te rogamos en esta tarde que nos perdones todos nuestros pecados para que no haya nada que nos impida entrar en tu presencia. Este tiempo te pertenece a ti, Señor, y confesamos nuestros pecados delante de ti y que por medio de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, por su sangre preciosa, recibamos limpieza en nuestros corazones y por esa fe que tenemos en Él, lo recibimos el perdón de nuestros pecados. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos vivifique, danos entendimiento y viviremos. Vivifícanos conforme a tu Espíritu, vivifícanos conforme a tu palabra. Te rogamos en este momento que tu Espíritu Santo nos llene de su presencia y que venga esa sabiduría de parte tuya. Dice el apóstol Santiago que si alguien tiene falta de sabiduría, la pidamos a ti y que tú nos darás abundantemente y sin reproche, pero que no dudemos, para que no seamos arrastrados de aquí para allá como olas del mar. Por eso en esta tarde, Señor, te pedimos que nos des sabiduría y que también por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, nos des la valentía y nos des para poderla poner por obra. Y estamos aguardando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que cada uno tenemos que hacer hasta que Él venga. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y también te rogamos, Padre Santo, por aquellas personas que nos han pedido oración, que están pasando dificultades y que también tienen problemas de salud, porque tú eres el Dios que abres tu mano y satisfaces las necesidades de todo ser viviente, rogándote que las personas que también ahorita nos estén escuchando, esta palabra sea palabra de vida, sea palabra que les edifique para las
y les ayude, Señor, les fortalezca y vaya acompañada de toda clase de signos, señales y prodigios y sean transformadas nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pues gracias le damos al Señor nuestro Dios, que es bueno y para siempre su misericordia. Esta lección es la lección 20 del curso de Corderitos y es tan maravillosa. Es maravillosa porque vamos a comprender muchas cosas y lo que ya pues lo saben, esperamos en Dios se reafirme el conocimiento que tienen y los que no, pues que continuemos en el estudio aprendiendo cada día cosas nuevas, porque la palabra de Dios no hay nadie que la pueda entender o tener en la sabiduría de Dios completa, total. Es Dios el que es sabio en sí mismo, es omnisciente y Él nos va revelando su sabiduría, nos va revelando misterios gracias al Señor Jesús y a su Espíritu Santo que mora en nosotros. Así es que bueno, ¿cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios? Porque la vamos a escudriñar, vamos a espadear con ella y vamos a comenzar. Aquí vemos que el título de esta lección es El Tabernáculo de Moisés. Ahí estoy proyectando una imagen que pues así se vería en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, cuando ellos salieron de Egipto y Dios le mostró a Moisés cómo tendría que hacer este tabernáculo. Así es que aquí dice, el Señor le dijo a Moisés, si se van a el capítulo 26 de Éxodo, por favor. En Éxodo 26, ahí ya lo tienen todos, es Éxodo. Después de Génesis viene Éxodo, así es que no es tan difícil dar con ese libro. Éxodo 26. Aquí vemos cómo habla en la versión de la Biblia de las Américas, es la versión que vamos a estar usando. Si se usa alguna otra versión, también se les dirá. Y aquí vemos que dice la construcción del tabernáculo. Vamos a ver ahí en el versículo 30 que Dios le dijo a Moisés, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte Sinaí. Ahí lo recibió Moisés. Y si vemos en el libro de Hebreos, la suma de la palabra de Dios es verdad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entonces, vamos a ir tomando escrituras del Antiguo Testamento con el Nuevo y vamos a tener mayor revelación. Aquí en el libro de Hechos 7, capítulo 7, versículo 44, por favor, si allí nos vamos a Hechos 7, 44. Perdón, es hebreo. No, sí. Es el libro de Hechos, cuando está Esteban dando un discurso, Hechos 7, y ahí vas, recordando pues lo que ya habíamos leído de Hechos. Ahí vemos Hechos 7. Aquí dice el discurso de Esteban. Y en el versículo 44, todo esto habla Esteban. Esteban era un diácono, ¿se recuerdan ahí que elección de los 7 diáconos, era uno de los 7 diáconos, pero tenía fe en el Señor Jesucristo y estaba ungido por el Espíritu Santo. Y en el discurso del capítulo 7 del libro de Hechos, ahí vemos a Esteban hablando del Señor Jesús. Y en el versículo 44 dice, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto tal como le había ordenado que lo hiciera aquel que le habló a Moisés conforme al modelo que había visto. Aquí
vemos entonces cómo Dios le ordenó, le habló a Moisés y que hiciera el tabernáculo del testimonio tal como él le había dicho. Miren, vamos a volverlo a leer. Dice, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera aquel. Aquel está con mayúscula, que es Dios, aquel que habló a Moisés. O sea, Dios le habló a Moisés conforme al modelo que había visto. Aquí vemos esto, se lo mostró el Señor a Moisés. El tabernáculo no fue hecho por invención humana, sino tal como él lo vio, como se lo mostró Dios, él lo tenía que hacer aquí. Dios le dio la instrucción de todo, de las medidas, los postes, todo lo que tenía que hacer. Lo iba a hacer Moisés como había recibido el modelo ahí en el monte. Aquí vemos aquí vemos el tabernáculo y también vamos a ver otros nombres del tabernáculo, porque a la hora de estar leyendo la palabra de Dios vamos a encontrar, más adelante lo vamos a ver, como aquí tenía varios nombres. Era el mismo, era el tabernáculo de Moisés que tenía varios nombres, pero bueno, vamos a continuar aquí. Por eso en Hechos 17, en Hechos 7:44 también vimos el tabernáculo del testimonio. Y Dios le dio instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo y el orden en que tenía que ser hecho y colocados los artículos que contenían. Todo estaba bien dado en instrucción. El orden era de adentro hacia afuera, comenzaba desde el arca del testimonio en el lugar santísimo que representaba la presencia de Dios y terminaba en el atrio de la entrada. Vemos esto, la inauguración ya del tabernáculo, aquí lo vamos a ver en el Éxodo 40, por favor. Vamos a estar escudriñando así de antiguo al nuevo. El Éxodo 40, ahí en la Biblia de las Américas que yo tengo, está esto, dice Moisés erige el tabernáculo. Esta de inauguración del tabernáculo es lo que habla la Reina Valera actualizada, pero eso, que se iba a erigir ya el tabernáculo. Y aquí vemos que dice, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pueden ir apuntando ahí los nombres, es tienda de reunión, la tienda del tabernáculo. Pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Ahorita lo vamos a ir explicando todo esto. Y meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella, meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Asimismo, pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Y pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella y pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. Ahorita vamos a ver exactamente todo esto. Como lo acabamos de describir aquí. Dice, la apariencia exterior del tabernáculo era como una tienda normal. Lo hermoso era por dentro, como se profetizó acerca de Cristo, que no tenía aspecto hermoso ni majestad para que miremos su apariencia, para que le deseemos. Esto lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 53:2. Entonces, al Señor Jesús, y como lo dice en el Evangelio, multitudes seguían a Jesús por sus enseñanzas, más
que por su físico. Eso lo puse por acá. No puse la cita bíblica, pero en el Evangelio dice esto, que multitudes seguían a Jesús más por sus enseñanzas. Decía ahí que sus enseñanzas, la gente se admiraba de las enseñanzas de Jesús. Entonces, aquí está lo que vimos. Aquí está el tabernáculo y aquí lo vamos a ver. No tenía gran apariencia por fuera, lo importante, la hermosura era lo de adentro. Y así se acomodaban. Si ven en esta fotografía, aquí vemos varias tiendas de campaña. Aquí, esto es el tabernáculo. También el Señor les dijo cómo se iban a acomodar, cómo iban a estar las tribus de Jacob, las tribus de Israel acomodadas. Y así lo podemos ver también en las Escrituras. Así estaban 3 tribus aquí, 3 tribus acá, o sea, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oeste y 3 tribus al este. Entonces, ahí vimos 3, 6, 9, son 12. Y aquí vemos la puerta. Aquí está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Como empezamos nosotros, la narración aquí empezó desde el lugar santísimo al lugar santo y luego el atrio. Las cortinas del tabernáculo, ahí las podrás ver en el capítulo de Éxodo 4, 5, de cómo estaban hechas: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejón. Así cubrían el lugar santo y el lugar santísimo, estas dos partes. Aquí se ven con las flechas, están las tela de tejón, el pelo de cabra, el cuerno de carnero, el cuero de carnero teñido de rojo y lino torcido. Aquí están las flechas, este es el lino torcido. Y tenía varios nombres, como lo acabamos de explicar. Tabernáculo se traduce del idioma hebreo Ogel, que significa tienda. Eso es el tabernáculo, es una tienda. Ahí en Primera de Reyes 2:28 dice, cuando las noticias llegaron a Joab, porque Joab había seguido a Adonías, aunque no había seguido a Absalón, Joab huyó a la tienda. Ahí está la palabra hebreo Oyel. Entonces tabernáculo es Oyel, y por eso dice Joab huyó a la tienda del Señor, que era el tabernáculo del Señor, y se asió de los cuernos del altar. Esos cuernos del altar los vamos a ver un poquito más adelante. También vemos la palabra Mishkan, que significa morada. Esto es muy importante. Esta palabra Mishkan se encuentra principalmente en Éxodo y Números y siempre se refiere al santuario, que también viene siendo sinónimo de la frase tienda de reunión. Entonces, fíjense, ya vimos varias palabras, varios nombres que tiene el tabernáculo. Ahí en Éxodo 40:34 dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión. Aquí está. ¿Se acuerdan lo que acabamos de decir? Que también viene siendo sinónimo de la tienda de reunión. Es la palabra Mishkan. Mishkan. Dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Esto está en la Nueva Biblia de las Américas. Éxodo 40:35 dice, Moisés no podía entrar en la tienda de reunión. Es otro de los nombres, ¿se acuerdan? Tienda de reunión, por eso lo estamos viendo. La palabra Mishka, se lo estoy poniendo donde dice la tienda de reunión, que es en Éxodo 40:35, porque la nube estaba allí.
sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Aquí vemos tienda de reunión y llenaba el tabernáculo. Y esto es la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas. Entonces, vamos teniendo los nombres. 1, tabernáculo, que también es tienda de reunión. También tabernáculo del testimonio. Aquí lo vimos, tabernáculo del testimonio. ¿Se acuerdan aquí en Hechos 7:44? Lo que estaba diciendo Esteban, tabernáculo del testimonio. Aquí está. Pero es todo, es el mismo tabernáculo. Es el mismo tabernáculo. Es el mismo tabernáculo. Es el mismo tabernáculo. Los nombres que estamos viendo, varios nombres. Es el tabernáculo del testimonio. En Números 1:50 dice, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo, ahí está otro nombre, y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además, acamparán alrededor del tabernáculo. Habla del tabernáculo del testimonio y menciona el tabernáculo. Otro nombre es el santuario. En Éxodo 25:8 dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Dios quería habitar entre los hombres. Entonces, como vemos, el tabernáculo era un lugar donde Dios pudiera habitar entre su pueblo. Y eso es lo que estábamos viendo aquí, cómo Dios iba a habitar entre su pueblo. Aquí estaba todo su pueblo, aquí están las tiendas de las tribus puestas como Dios lo ordenó. Y Dios quería habitar entre su pueblo. También vemos otro nombre del tabernáculo, es casa de Jehová. Si te vas ahí al libro de Primera de Samuel 1:24, dice, después que lo hubo destetado, está hablando Ana, de Ana, la mamá de Samuel. Dice, después que lo hubo destetado, o sea, Ana, después de que había destetado a Samuel, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Casa de Jehová es el tabernáculo. Casa de Jehová es el tabernáculo. Y como vemos, y el niño era pequeño. Aquí está hablando de Samuel. Si recuerdan la historia de Samuel, que Ana no podía tener hijos y le pidió un hijo al Señor, se lo concedió y no nada más uno, ya que a Samuel lo consagró al Señor, después le dio más hijos el Señor a Ana. Aquí habla también del templo de Jehová. Estamos viendo que hay varios nombres. El tabernáculo tiene varios nombres, lo vimos, y aquí ya vamos en el quinto, que sería el templo de Jehová. En Primera de Samuel 1:9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo. Aquí lo vemos, es Primera de Samuel 1:9. Aquí fue cuando Ana, este acontecimiento fue primero que el segundo, que el que acabamos de ver acá, porque aquí es Primera de Samuel 1:9, fue cuando Ana ya había orado, ya había pedido al Señor, le concediera un hijo, y aquí en 1:24, en Primera de Samuel 1:24, cuando lo que ella le había prometido al Señor, que cuando lo destetara lo llevaría como vimos ahí, a la casa de Jehová. Entonces vemos aquí 2 nombres, casa de Jehová y templo de Jehová, pero todos son varios nombres que pertenecen al tabernáculo. Y bueno, pues vamos a continuar. En el tabernáculo hay distintos tipos o figuras que representan al Señor Jesucristo. Esto es precioso, de que
esto iba a ser sombra y figura. Este tabernáculo iba a ser sombra y figura de lo que vamos a mencionar hacia el Nuevo Testamento. Ahí dice, en el tabernáculo hay distintos tipos o figuras que representan al Señor Jesucristo. Esto es lo que hoy vamos a ver, todo lo que representa al Señor Jesucristo en alguna de las facetas que son mencionadas en el Nuevo Testamento. Vamos a ir de aquí a acá. Antiguo Testamento, Nuevo Pacto, o Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Entonces, en Hebreos 8:5, si por favor te vas a Hebreos 8:5, ahí dice, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole nuevamente, aquí estamos viendo cómo Moisés lo hizo de acuerdo a la instrucción del Señor. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así es que, como vemos, todo eso era sombra y figura de lo que vendría a ser que representa el Señor Jesucristo. Ahí en el mismo libro de Hebreos, es precioso el libro de Hebreos, nos habla mucho acerca del sumo sacerdote que es Cristo. Aquí dice, en Hebreos 9:24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres. Aquí abajo, Dios dio la instrucción y lo hicieron hombres, pero a Jesucristo, al tabernáculo que entró, es al santuario. ¿Se acuerdan que es una de las palabras? Santuario. Al tabernáculo que está allá. No entró Jesucristo al santuario hecho por los hombres. Figura del verdadero. Aquí estamos viendo como el templo que aquí levantó Moisés, el tabernáculo que aquí levantó Moisés, ¿qué está diciendo? Que era figura del verdadero, sino en el cielo mismo. O sea que este tabernáculo que ahorita vamos a ver es figura del verdadero, en donde entró Cristo una vez que Él murió por nosotros, descendió a las partes más bajas de la tierra al infierno, pero por el poder del Espíritu Santo resucitó. Pero aquí vemos que porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, sino figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dios le mostró a Moisés realidades celestiales para que hiciera una réplica simbólica del tabernáculo celestial verdadero. Y aquí lo vemos en Hebreos 8:2, dice, Él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, aquí es Cristo, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Jesucristo fue prefigurado por medio de símbolos y sombras en el Antiguo Testamento, como veremos a continuación. Aquí se acuerdan, ya estaba en tabernáculo. Todo esto es el tabernáculo. Todo esto aquí está. Todo esto es el tabernáculo. Aquí está como se le mostró a Moisés y vamos a continuar. Ahora sí vamos a empezar. Acá como dice, la puerta. ¿Qué representa la puerta del tabernáculo? Aquí está, Jesús es la puerta. La puerta del atrio representa a Jesús, quien dijo estas afirmaciones que vamos a ver aquí de yo soy la puerta. Vamos a ver varias afirmaciones del Evangelio de Juan. Aquí, entonces, como vemos, Jesucristo fue prefigurado por medio de símbolos y sombras en el Antiguo Testamento. La puerta del atrio representa a Jesús, quien dijo, yo soy la puerta. Ahí en el Evangelio de Juan, viene y dice, Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay en toda la tierra ningún hombre que se pueda presentar delante de Dios si no es por medio de Jesucristo. Nadie. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y está bien escrito, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, aquí dice que, fíjense, quiero que veamos esto, dice, yo soy. ¿A quién le dijo Dios que él les dijera que yo soy lo enviaba? Esto lo vamos a ver en Éxodo 3:13. Yo soy es el Dios mismo, es el nombre que se le reveló a Moisés y se lo reveló Dios mismo. Entonces, yo soy es Dios mismo, es el nombre que le reveló Dios a Moisés en la zarza. ¿Recuerdan cuando estaba ahí la zarza y no se consumía, aunque el fuego ardía? Y ahí dice, entonces, y que Dios les dijo, he visto el sufrimiento de mi pueblo. Aquí dice, miren, entonces dijo Dios, aquí, que, bueno, perdón, es que aquí dice, Dios dijo a Moisés que había visto el sufrimiento de su pueblo y que lo enviaba para que lo liberara. Y entonces le dijo Moisés, pero ¿quién les voy a decir que me envía? Y aquí está la respuesta, Éxodo 3:13 dice, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí que si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, ¿saben? Me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor. Entonces, en este estudio mencionaremos cómo Jesús dijo de sí mismo, yo soy, como y que acompañado con metáforas, porque hay varias partes en el Evangelio también que dice Jesús, yo soy, y también en Apocalipsis, yo soy, pero cuando aquí en el Evangelio de Juan lo acompaña con metáforas, como por ejemplo la puerta, el agua, yo soy el agua de vida, yo soy, ahorita los vamos a ver, expresa su obra salvadora para el mundo. Entonces aquí Jesús dijo, yo soy la puerta, y si queremos ver aquí en Juan 10:9, estamos viendo cuando él afirma, yo soy, está hablando de su deidad. Entonces, él dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta única puerta que conduce a la salvación y a la vida abundante. No hay otra puerta. Jesús es la puerta. Y ahí en Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar, para matar y para destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es la puerta para la salvación, para llegar a Dios y para tener comunión íntima con Dios. No hay otra forma, no, las religiones que hacen los hombres no llegan a Dios, son mandatos de hombres. Hay muchos que dicen, yo nací en esta religión y aquí me voy a morir, pero esa religión no te va a salvar. Entonces hay que cambiar nuestra manera de pensar, porque si en eso que tú llevas y esa forma de vida ni te da vida en abundancia, porque no tenemos comunión con Dios y esta es la diferencia. Jesús no es una religión, Jesús es una persona, es Dios y es la puerta para llegar a Dios Padre y tener comunión con nuestro Padre Celestial. Él nos vino a enseñar todo esto. La palabra de Dios nos fue revelada por medio de Jesucristo y es lo que dice en el libro de Hebreos. Si tú te vas, por favor, ahí a Hebreos. Entonces, no hay otra manera. Si tú quieres conocer a Dios,
Solamente a través de la palabra de Dios podrás conocerlo. Y solamente Dios se revela a sí mismo. Aquí vemos como en el libro de Hebreos, capítulo 1, dice que Dios habla por el Hijo su palabra final al hombre. Y aquí lo vemos en el capítulo 1, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, toc, toc, aquí en el versículo 2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Así es que no hay otra puerta, no hay otra puerta, no hay otro modo de conocer a Dios que es a través de Jesucristo. Aunque muchos estén muy contentos y conformes ahí en su religión y que ellos están muy contentos, pues vaya chasco que se irán a llevar en la vida eterna, porque la salvación, en la eternidad, porque la vida eterna solamente es por Jesús. Y si no, pues van a llegar a otro lado, porque todos los hombres van a dar cuentas ante el tribunal, ante el trono blanco. Y nosotros, gracias a Jesús, ya no vamos ahí al trono blanco porque ya Jesús pagó ese precio y nosotros ya tenemos la salvación. Entonces, no hay. Y hay mucha gente que se les ha testificado y dice, no, a mí no, yo estoy muy a gusto, estoy muy contenta porque ellos están haciendo o oyendo lo que ellos quieren hacer. Pero la verdad está aquí en la preciosa palabra de Dios y Dios se revela a sí mismo. Entonces continuamos. También vemos el altar del holocausto donde se ofrecían sacrificios. Y aquí vamos a ver que Jesús es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Nadie se la quitó. Él la dio y la dio. Él sabía que si Él no daba su vida por nosotros, no tendríamos tú y yo esperanza de la vida eterna. Entonces, el altar del holocausto donde se ofrecían sacrificios, ovejitas, que eran figura de lo que vendría con Jesús, Jesús, el buen pastor, dio su vida por las ovejas. Esto es lo tremendo. Dice ahí en Juan 10:11. Otra vez está aquí, yo soy. Habla de la divinidad de Jesucristo y lo vamos a ver varias veces hoy mencionado. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús fue el único que dio la vida por ti, por mí. Y Jesús dio su vida por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. Su sacrificio fue el único que satisfizo la justicia de Dios. Como vemos, no está mencionando ninguna religión y ninguna otra persona más que Jesucristo. Aquí en Efesios, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio, que dice, a sí mismo, Él se dio a sí mismo ofrenda y sacrificio a Dios. Él mismo fue la ofrenda y fue el sacrificio a Dios. Él mismo fue el cordero que quita el pecado del mundo, como fragante aroma. Aquí lo dijo el apóstol Pablo, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios como fragante aroma. Y el apóstol Juan, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10:12, dice, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, no es el dueño, pero Jesús nos compró con su sangre preciosa. Él es dueño de nosotros. Él dice, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, porque el que no es el buen pastor, él es el asalariado, él antes va a ver su bienestar. Y si viene el lobo, él no va a dar la vida por las ovejas, mejor se va. ¿Qué era lo que hacía David? David, cuando iba a enfrentar a Goliat, él dio testimonio de lo que era un buen pastor. Él conoció mucho
Él tuvo intimidad, el David, con Dios, también cuando cuidaba las ovejitas. ¿Y qué le dijo a Saúl? Le dijo, mira, cuando yo veo venir al león o al oso, yo me le enfrento, Dios me da fuerza, yo peleo contra el oso, contra el león, le quito de las fauces a la oveja. David daba la vida por sus ovejas. Esto es lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces, dice, y el lobo las arrebata y las dispersa. Aquí lo vemos otra vez, Juan 10:12 dice, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Y continúa en el 13, dice, él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Pero Jesús sí dio la vida por ti y por mí. Y Él sí es nuestro buen pastor. Como vemos, todo esto viene a ser una prefigura de lo que Jesús iba a hacer en nosotros, por el mundo para salvarlo. La fuente de bronce, aquí la vamos a ver, aquí está la fuente de bronce. Si recuerdan, todo esto estaba en el atrio. Aquí lo vemos en el atrio. Ya vimos la puerta, a ver si la tengo aquí. Aquí vemos la puerta. Ya hablamos de la puerta que es Jesús. Ya vimos del holocausto, de lo que es el altar del holocausto, de lo que es el altar del holocausto. Y ahora vamos a ver lo que es la fuente de bronce. Esto todo estaba en el atrio. Se los voy a volver a mostrar. Todo esto. El altar del holocausto. Y vamos a irlo recordando nuevamente, por favor. Aquí está. Aquí está la puerta. Aquí está el altar del holocausto. Y acá vemos el lavacro o la fuente de bronce. Y como vemos, todo esto estaba en el atrio. Todavía no hemos entrado ni siquiera al lugar santo. Todo eso estaba en el atrio. Aquí lo vemos nuevamente, la puerta, el altar del holocausto y el lavacro. Ya después aquí vamos a hablar ahorita de estas columnas, de lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Nada más es la introducción, no creo que nos dé más tiempo. Acá vamos a ir al lavacro, la fuente de bronce. Es la purificación, la fuente de bronce es purificación, donde se lavaban los sacerdotes. En esta parte del atrio es donde estaban los levitas, donde los levitas hacían todas estas actividades, porque el sacerdote sí entraba al lugar santo y el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo. Ahorita lo vamos a ir viendo, nos va a quedar bien claro. Dice, entonces, en la fuente de bronce es la purificación donde se lavaban los sacerdotes. El Señor es la fuente de agua de vida. Nos habla del bautismo en agua, donde morimos con Cristo haciéndonos uno en su resurrección. Aquí se lavaban los levitas y también los sacerdotes, pero los levitas hasta aquí llegaban. Los que entraban hasta allá eran los sacerdotes y el sumo sacerdote al lugar santísimo. La importancia del bautismo en agua. No es una opción el bautismo en agua, es un mandato. Y es muy importante que lo obedezcamos. Esperamos en Dios ahora que tengamos el lugar o el Señor nos diga para volver a hacer los bautizos. Hay gente que se quiere bautizar y estamos esperando ese momento. Entonces, la importancia del bautismo en agua. Ahí en Juan 11:25, Jesús dijo, otra vez aquí estamos viendo yo soy. Jesús dijo, yo soy, que es en griego ego eimi, que es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque esto fue lo que pasó en el bautismo. Aquí en el bautismo nos hicimos uno con Cristo.
Nos habla del bautismo en agua donde morimos con Cristo, haciéndonos uno en su resurrección. Ahí en el libro de Romanos 6:4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él, o sea, con Cristo. ¿Se acuerdan que esto fue lo que pasó en nuestro corazón cuando recibimos a Cristo? Y el bautismo es una expresión externa de lo que pasó aquí. Entonces, cuando tú acabas de recibir a Cristo y recibes el regalo de la vida eterna, crees en Él, recibes al Espíritu Santo, paso seguido es el bautismo en agua. Y aquí entonces vemos la importancia que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 6:4, dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él, con Cristo, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esto es que con Cristo estamos juntamente crucificados y morimos con Él al descender a las aguas. Y cuando salimos de las aguas, experimentamos el poder de la resurrección de Jesucristo para andar en vida nueva. Y aquí también estamos hablando del poder del Espíritu Santo, que fue de lo que platicamos el domingo en la prédica, de la importancia de que el Espíritu Santo haya venido a morar a nosotros. Por eso decía el Señor Jesús, que nosotros conocemos al Espíritu Santo porque Él vive en nosotros, Él está con nosotros. Y esto es lo que hace la diferencia también, porque al estar el Espíritu Santo morando en nosotros, es el Paráclito, es el Consolador, Él es el que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios, y que cuando Jesús venga nos encuentre haciendo la voluntad de Dios. Aquí hay muchísimo que hablar del Espíritu Santo, ya una vez que hemos nacido de nuevo. Y es tan importante esto del bautismo, porque también como hay varios turnos de resurrección que nos hablan las Escrituras, cuando nosotros recibimos el bautismo en agua, cuando venga el arrebatamiento, como hemos visto, los que estaban muertos en Cristo serán levantados, los que ya se bautizaron, entrarán en el primer turno de la resurrección, que es el arrebatamiento. Entonces, los que murieron esperando en Cristo se bautizaron, y luego dice, como dicen, los que estaban muertos resucitarán primero, y luego nosotros que quizás no veamos muerte, seremos levantados juntamente con ellos y seremos arrebatados en las nubes y transformados ahí en un abrir y cerrar de ojos. Pero primero van a ser levantados los que murieron con la esperanza de Cristo, en el primer turno de resurrección los que se han bautizado. Por eso es tan importante el bautismo en agua, no es una opción, es un mandato. Y luego los que estemos vivos seremos arrebatados, que es lo que estamos esperando, el arrebatamiento, y seremos levantados antes de que empiece la tribulación y la gran tribulación. Entonces, eso es lo que deseamos, por eso es tan importante. Y aquí Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y esta es la esperanza. Hay muchos que no creen, ateos, agnósticos, y que nada más quieren vivir el aquí y el ahora, que eso es una doctrina mundana, demoníaca, porque no estamos aquí nosotros para hacer nuestra voluntad y el vivir el aquí y el ahora, sabiendo que hay consecuencias de las decisiones que tomemos aquí en la eternidad, y daremos cuentas a Dios de todo. Y por esto, aquí también dice en Apocalipsis 21:6, dice, también me dijo, hecho está, o sea, ya está hecho, yo soy el alfa y el omega, que es Cristo, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré. Esto es una promesa, al que tiene sed, es la misma promesa, la propia promesa de Dios, dice, gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y ahí otra vez vamos a ver cómo Jesús dice, veamos ahí cuando está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 13, dice, respondió Jesús y les dijo a la mujer samaritana,
Si recuerdan, es el capítulo 4 de la mujer samaritana en Juan. Puedes ir, por favor, ahí al capítulo 4 de Juan, ahí lo vas a ver, que está Jesús hablando con la mujer samaritana, y en el 13 dice, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua, de la agua de aquí, del agua que está aquí, de la que bebemos aquí, del vaso de agua tan rica que la bebemos, ¿verdad? Pero Jesús decía que todo el que bebiera de esa agua volverá a tener sed. ¿Pero qué decía Jesús? Pero el que beba del agua, que yo le daré. Estaba hablando del agua espiritual. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para la vida eterna. Ya estaba hablando del Espíritu Santo. Entonces Jesús le hablaba a la mujer samaritana de la sed espiritual. Es el agua, Jesús es el agua de vida, Jesús es el agua viva que nos da la vida eterna. Aquí ya el Señor Jesús ya le estaba hablando del Espíritu Santo, que se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna, que brota para vida eterna. Entonces, ahorita como les comentaba, hasta esta parte, es que bueno, voy a volver a venir acá. Nuevamente, esta parte es el atrio, y antes de entrar aquí al lugar santísimo es a donde vamos. Aquí es donde vemos que hasta lo que es el atrio es donde podían entrar los levitas. Los levitas eran consagrados al Señor y eran los que podían llevar y transportar el tabernáculo, porque el tabernáculo lo transportaban, y eran de 25 a 30 años y aprendían toda la labor de poner la leña, de hacer el sacrificio. A los 30 años, a los 30 años, a los 30 años de edad, que ya era la edad sacerdotal, ya podían entrar en el lugar santo. Aquí está. ¿Qué había en el lugar santo? Por aquí tengo una imagen. Este es en el lugar santísimo. En el lugar santo, es que más hasta, es que esto nada más es la introducción. Más adelante, miren, aquí otra vez lo vamos a volver a ver en la próxima clase con la ayuda de Dios. Veremos el atrio ahora sí ya un poco más. Veremos lo que es el lugar santo. Y si se fijan, aquí está, o sea, es como si estuviéramos viendo de la parte de arriba, quitando los velos de lo que les enseñé al principio. Aquí está el lugar santo, y hasta atrás está después de aquí falta una. Este es el lugar santo. Aquí está lo que es la mesa de la propiciación del pan, el candelabro y el altar del incienso, que es lo que vamos a ver ahorita. Sí, entonces eso está en el atrio. Ahora, la mesa de los panes ya está en el lugar santísimo. Aquí dice en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Nuevamente estamos viendo lo que dice Jesús, yo soy. Está hablando que Él es Dios. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá sed, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Aquí estamos viendo los panes, lo que celebramos en la Cena del Señor, el pan sin levadura. Entonces, Jesús dijo ahí en el Evangelio de Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. Y el que a él viene no tendrá hambre, y en el que él cree nunca tendrá sed jamás. En
Después vamos a ver el candelero de oro, que alumbra el lugar santo, porque recordemos que estaban estas cortinas. Aquí están estas cortinas del tabernáculo. Allá adentro, sin las cortinas, pues, ¿quién iba a ver adentro? Aquí estaba el atrio y acá ya para entrar al lugar santo. Hasta acá estaba el lugar santísimo. Al revés. No veo la puerta, pero bueno. Entonces, como vemos, en el lugar santo vamos a ver tres cosas. Lo que es la mesa de los panes, que Jesús es el pan de vida. Vamos a ver el candelero de oro que alumbra el lugar santo. Este tenía que estar prendido. Aquí están las velas que prendían los sacerdotes. Entonces aquí dice, alumbra el lugar santo. Jesús dijo que era la luz del mundo. Cuando no tenemos a Jesús, andamos en oscuridad. Ahí también en el mismo Evangelio de Juan, vemos en Juan 1, si te vas por favor al capítulo 1 de Juan, ¿verdad que está esto muy hermoso? A mí sí me gusta mucho tener más revelación acerca de nuestro Señor y Salvador. Lo amamos más cada día, todo lo que Él hizo por nosotros y lo tenemos que estar recordando. Entonces aquí en Juan 1, si vemos, por favor, dice que en Juan 1:4 dice, en Él, o sea, en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. Entonces Jesús, aquí más adelante dice que existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Vamos a volverla a leer, por favor, de aquí desde el capítulo 1 de Juan, versículo 4, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ponlo ahí en el versículo 4 y vamos a seguir viendo. Y la luz brilla en las tinieblas. El candelabro alumbraba ahí en el lugar santo. Y así nos alumbra Jesús cuando estamos en el mundo. Jesús nos alumbra y dice que las tinieblas no prevalecieron a la luz. Y aquí lo vamos a ver, dice, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Y esto que hizo Juan es lo que nosotros también hacemos. Nosotros testificamos que Jesús es la luz y que todo el que creyera y para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. O sea, Juan el Bautista estaba testificando de la luz, que es Jesús. No era él la luz, por eso lo aclara, que él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Y luego aquí dice, existía la luz verdadera al venir al mundo. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, a los que creemos. Aquí está, una vez que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Entonces, que no nacimos de sangre ni de voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino que hemos nacido de la voluntad de Dios, sino de Dios. Así es que las tinieblas no prevalecieron en la luz, sino que la luz es la que dispersa las tinieblas. Necesitamos la luz de Jesús para andar. Por eso las personas que no tienen a Cristo
andan a tientas, andan a ciegas. Y si tú entras a un cuarto y está oscuro, pues te vas a andar tropezando. A mí me pasa así también. Si yo entro a un cuarto y está oscuro, pues tropiezo. Pero que necesitamos encender la luz que es Jesús. Entonces, es el candelero de oro que alumbra el lugar santo y Jesús dijo que Él era la luz del mundo. También vamos a ver el altar del incienso. Esto está precioso también. En el altar del incienso se ofrecía ofrenda de olor grato y Jesús se ofreció una vez por los pecados. Aquí vamos a ver algo precioso. Aquí en el libro de Hebreos, por favor, otra vez, si vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 9, no, perdón, en el capítulo 10 de Hebreos. Bueno, si tú lees en tu casa el capítulo 9, habla del santuario terrenal. Y aquí vamos a ver en el capítulo 10 de Hebreos que la ley no pudo quitar el pecado. Esto es lo que hablaba Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es lo que hoy vamos a ver aquí. Entonces, en Hebreos 10 dice, entonces dijo, he aquí que yo he venido para hacer tu voluntad. ¿Quién está diciéndolo? Jesús. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto es lo que se hacía en el tabernáculo de Moisés. Día a día se ofrecían sacrificios, pero no podían quitar el pecado. La sangre de los machos y de los corderos, la sangre de los corderos ofrecidos, nada más cubrían el pecado, no lo podían quitar. Esto es lo extraordinario. Y por eso dice ahí en Hebreos 10:11, dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, o sea, Cristo, veamos esto, por favor. Pongan aquí toda su atención, pongámosla, por favor. Dice, habiendo ofrecido un solo sacrificio que fue en su crucifixión y muerte, ahí en la cruz. Dice, un solo sacrificio por los pecados, para quitar. Aquí dice, pero él habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Y es que ahí también dice en la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Jesús fue el que ofreció su vida una sola vez y para siempre. Y Él es el Cordero de Dios que sí quita el pecado del mundo. Así es que vemos el contraste de lo terrenal con lo celestial, donde entró Jesús a ofrecer su sangre por nosotros. Aquí dice, vemos el contraste a diferencia de miles y miles de sacerdotes que ofrecían sacrificio, que solo cubrían el pecado, a diferencia de un solo sacerdote que fue Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué tal sumo sacerdote? Era lo que tú y yo necesitábamos. Y dice que con su muerte expiatoria, hecha una vez y para siempre, quita el pecado por completo. Y esto fue lo que hizo nuestro precioso Señor y Salvador. Denle un fuerte aplauso porque Él se merece toda la gloria. Y Él lo tuvo que hacer porque si no, no tendríamos nosotros esperanza. Y luego aquí está el arca del pacto, figura del Dios eterno. Jesús dijo que Él era el alfa y el omega. ¿Cuál es el arca del pacto? Aquí está. Esta estaba en el lugar santísimo y ahí no podían entrar los sacerdotes tampoco, sino el sumo sacerdote una vez al año, que era el padre
Juan el Bautista, que era Zacarías, le tocó en suerte entrar. Era una vez al año que entraba el sumo sacerdote. Y aquí lo vemos, dice, el arca del pacto, figura del Dios eterno. Jesús dijo que él era el alfa y la omega. En Apocalipsis 22:13 dijo Jesús, otra vez, como les digo ahí también en Apocalipsis, Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Así es que, pues el tiempo se ha acabado y las próximas clases, no sé en cuántos nos llevaremos, pero está el atrio, aquí lo vamos a ver, les doy un avance así, rapidín. Después que está el atrio, el lugar santo, aquí vemos otra vez lo que es el atrio. Aquí ya lo vamos a ir viendo un poquito más, cada cosa, el lugar santo. Aquí está el lugar santo. Vamos a ver lo que son las 5 columnas y las 4 columnas. Y este es el lugar santísimo. Aquí está. Entonces, aquí es donde venimos nosotros, que somos pecadores. Tenemos que pasar por la puerta que es Jesús. Aquí está el atrio, lo que acabamos de ver. Por si quedó alguna duda, aquí lo vemos perfecto. Aquí está el altar del holocausto. Es el lavacro o la fuente donde se lavaban los levitas, los sacerdotes, el sumo sacerdote también. Aquí ya entraban al lugar santo y solamente una vez al año entraba hasta acá el sumo sacerdote, al lugar santísimo. Y lo precioso de nuestro Señor y Salvador es que por su sangre preciosa, como dice ahí en Hebreos 4, 14, 15 y 16. Si nos vamos para allá acabar, ahí donde dice en Hebreos 4, 15, Hebreos 4, 14, 15 y 16, si por favor vas ahí, y dice, Jesús, el gran sumo sacerdote, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Él fue presentado al santuario celestial y dice a los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino de uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. Pero sin pecado, así dice aquí, el cual fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por eso era el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha. No podía tenerla. Él nunca pecó. Y lo extraordinario es que por la fe que tenemos tú y yo en el precioso Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, es que podemos entrar hoy a tener esa comunión aquí al lugar santísimo. Aquí como dice en el 16, fíjense, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, a la misma presencia de Dios aquí, al trono de la gracia, que es la misma presencia de Dios. Aquí dice, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. En esta versión dice, para hallar ayuda oportuna en la Biblia la de las Américas. Y por esto es que tú y yo somos oídos por Dios, no tenemos mérito alguno. Esto es por haber creído en Jesús. Por haber creído en Él, tú y yo tenemos esta esperanza y tenemos comunión y vida abundante. Y lo vamos a estar reafirmando y reafirmando, que lo entendamos para poderlo poner por obra. Esto es lo que hace la diferencia y era lo que hablábamos, que necesitábamos al Espíritu Santo. Y Él es el que nos lleva. Pues yo te invito, ya es la hora, que oremos y le pidamos al Señor que nos dé revelación, que nos ayude. Y qué precioso que por la sangre de Jesús podemos entrar al lugar santísimo y no ser consumidos, no morir,
porque ya Jesús lavó nuestro corazón, somos nuevas criaturas, nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron y aquí que todas son hechas nuevas y podemos tener comunión con nuestro precioso Padre Celestial. Así es que oremos con esta convicción. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios y ir creciendo hacia la madurez y que veamos la importancia de tener comunión con Dios a través de Jesucristo. Y como vemos, sin Jesucristo no podemos llegar acá. Es imposible, ni siquiera al lugar santo. Y acá estamos, tenemos que entrar por la puerta, entonces pasar por todo esto hasta llegar acá, y esto es solamente por Jesús. Pues vamos a orar, y Él ha hecho un reino de reyes y sacerdotes, por eso entramos acá y también acá. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, vamos a orar y a pedirle a Dios y a darle gracias, muchas gracias, porque solamente esto lo podemos hacer por nuestro Señor Jesucristo. Así es que no hay de qué enorgullecernos, no hay, que nunca se nos olvide de dónde nos sacó Jesús. Nunca se nos olvide y no apostatar ni volvernos atrás, sino seguir hacia adelante, porque lo que viene es cosa que ojo no vio, oído no escuchó, ni ha subido pensamiento al corazón del hombre. Son aquellas cosas que Dios ha reservado para los que le aman. Son aquellas cosas que Dios nos dará a los que le amamos. Cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las cosas que están reservadas para los que le amamos, así como dice la palabra de Dios. Pues vamos a orar. Que también dice en el Antiguo Testamento, porque dice que no hay un Dios fuera de Dios que pueda hacer las cosas por aquellos que en Él esperan, en aquel confían. Y veamos aquí que dice en Primera de Corintios, por favor, ahí lo puedes ver, con esto vamos a orar, dice, sino que está escrito, en Primera de Corintios 2:9 dice, sino que está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, esa es la diferencia, los que le aman. Los que aguardamos la venida de Jesús, los que lo estamos esperando. Qué precioso. Y con esto estamos nosotros consolando, confortándonos, fortaleciéndonos unos a los otros. Por eso es tan importante congregarnos. Por favor, si ahorita es el modo en que nos podemos congregar, hagámoslo, no faltemos. Y estamos aguardando el lugar donde Dios nos abra las puertas para continuar. Pero si ahorita es el modo, hagámoslo y demos acción de gracias también por lo que tenemos. Pues vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Tal sumo sacerdote era lo que nos convenía, santo, sin mancha. Y que pudo, Señor, satisfacer tu justicia, de modo que Él nos ha dado la vida eterna. Señor Jesús, en este momento te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Fortalécenos, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu corazón, morir al egoísmo, a las cosas que no te agradan y amar lo que tú amas, amarte a ti sobre todas las cosas. Señor Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo y danos el valor, danos la valentía, danos la fortaleza para dejar lo que no te agrada. Porque sin tu Espíritu Santo no lo podemos hacer. Y así como está escrito en tu palabra, que hagamos morir por tu Santo Espíritu que mora en nosotros las obras de la carne. Así, haz morir, pues, Señor, por medio de tu Espíritu, lo que no te agrada. Así como dice ahí en Romanos 8, Señor, haciendo morir
las obras de la carne por tu espíritu. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, pues aguardamos tu venida, aguardamos tu venida. Te necesitamos, Señor Jesús. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Consolador. Llénanos, 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 Señor. Revélanos más de tu palabra. Queremos conocerte más. Queremos ser más sabios para que podamos poner por obra tu palabra hasta que Jesucristo venga. Alcemos un momento nuestros brazos. Invoquemos a nuestro Dios por medio de Jesucristo y que Él descienda su Espíritu Santo, su Espíritu Consolador. Él es el Consolador, Él nos fortalece, es el Espíritu de la verdad, es Espíritu de verdad y Él es el que nos va a revelar la verdad de Dios. Ven Espíritu de Dios, necesitamos de ti, necesitamos conocerte más cada día. Amarabashikara, que alza tus manos, créelo, pídeselo, anhélalo. En el nombre de Jesús, poder tener cada día más comunión con nuestro precioso Padre Celestial. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios y a Jesucristo, al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias a ustedes que nos han estado viendo y les queremos hacer la invitación, por favor, para el domingo a las 12 por esta misma plataforma de 12 para escuchar la preciosa palabra de Dios y que el Dios omnipotente, y le pedimos al Dios todopoderoso, que les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia, alce sobre ustedes su rostro y pongan ustedes su bendita paz. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan una bendecida noche. Que el Señor Jesús les bendiga. Buenas noches.